días a este arranque de mes. Fíjense que tradicionalmente el mes de septiembre es uno de los meses más complicados del año. Y creo que la corrección o la venta que estamos viendo hoy es la consecuencia de varios eventos. Tal vez lo que podríamos empezar a explorar es qué es lo que viene ocurriendo y por qué está ocurriendo, ¿no? El fin de semana, la ministra de Finanzas de Inglaterra pone o presenta un presupuesto para el siguiente año de 140.000 millones de libras. Y pues no sería preocupante si, digamos, las condiciones macroeconómicas estuvieran bien. Pero realmente el punto aquí es que cuando los legisladores en Inglaterra miran esa cifra tan grande, dicen, esta cifra es enorme, va a generar inflación, e inmediatamente se empieza a desencadenar en la tarde de ayer una venta masiva de bonos de 30 años de Inglaterra. Obviamente porque esto va a generar o podría generar presiones inflacionarias y unos costos más altos, problemas fiscales en Inglaterra. Pero al margen de todo, de toda esta situación y por esa correlación de mercados, pues consecuentemente se empiezan a generar otras ventas en otros activos de renta fija en todo el mundo. Los bonos de 30 años en Estados Unidos ya están cercanos al 5%. Y aquí es cuando, digo yo, todos esos factores que venían presentándose o esas diferentes variables que se han venido presentando confluyen en una sola situación y es lo que estamos viendo hoy. Ese sell-off masivo donde las personas van y venden todos los activos que pueden y tratan de refugiarse en commodities. Es como esa situación inicial donde los inversionistas se preocupan por qué podría pasar en el resto del año y como les menciono, confluyen varios factores. Entonces ya sabemos el detonante pues es un presupuesto gigantesco en Inglaterra, pero los factores son situaciones que vienen atrás. Entonces, en primer lugar tenemos lo que ocurrió el día viernes, donde la corte en Estados Unidos le dice a Trump nuevamente, que esto ya había ocurrido, le dice, qué pena, las tarifas que ustedes están poniendo no las pueden poner. El único que puede, digamos, poner una norma como esta es el Congreso. Y empieza ese rifirrafe entre Trump, nuevamente, el Congreso y las Cortes. Eso ya venía ocurriendo y desde el momento tal vez uno de las tarifas lo estábamos viendo, pero no de esa manera donde, vuelvo y reitero, todos los factores confluyen o se unen en un solo punto. Ese sería el segundo evento. Tenemos otro evento que está generando incertidumbre en el mercado y es que Donald Trump venía anunciando, digamos, con bombos y platillos que efectivamente iba prácticamente a solucionar todo el problema geopolítico, no solamente lo que está sucediendo en el Medio Oriente de Israel, que ustedes saben, hay ataques muy fuertes en este momento en esa zona, sino también la situación de Ucrania y Rusia. Y entonces arranca un mes donde dicen, no se está solucionando absolutamente nada Rusia-Ucrania, la situación de Medio Oriente está empeorando. Había un vencimiento de términos para el día de ayer donde entraban en vigencia todos los aranceles de diferentes países y adicionalmente un arancel potencial de 104% a China y 20% a Brasil. Eso también entraba en vigencia el día de ayer. Y como les menciono, llegamos a un punto donde cualquier detonante podría, y pues es lo que estamos viendo, reitero, vuelve y genera esta incertidumbre que esperemos sea algo temporal, porque realmente lo que estamos viendo es que hay muchas situaciones, digamos, volátiles, y adicionalmente ese factor, digamos, tradicional, donde el mes de septiembre pues no es un mes que sea muy favorable. Habíamos visto incluso esos datos de desempleo. Miren ustedes que cuando uno mira lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en cuanto a datos macroeconómicos, incluso después de la reunión de la semana anterior en el Jackson Hole,
los economistas estaban medianamente tranquilos, ¿no? Lo cierto es que hoy lo único que estoy viendo es que los diferentes economistas están tratando de entender cuál es la situación real, cuál es el detonante que está empezando a generar o que podría generar esta corrección. El Standard & Poor's alcanzaba a tocar esos 3.600 puntos y cae fácilmente esta madrugada, ya estamos por los 3.400. Entonces fíjense que no es una sola razón, pero tampoco hay como una explicación concreta. Y creo que ahí es donde está el riesgo potencial, porque si tratamos de regresar un poco, incluso hasta la semana anterior, pues esas situaciones ya estaban, ¿no? Ya se sabía que el 1 de septiembre entraba en vigencia el tema de las tarifas, ya se sabía que la reunión de Ucrania y Estados Unidos había sido un desastre, ya se sabía que las tasas de interés de los bonos de largo plazo estaban subiendo, y los dos únicos componentes adicionales o nuevos, digamos, a todos estos factores son que la Corte le dice a Trump, con una votación de 7-4, le dice: oiga, usted no puede de la noche a la mañana, y vuelvo y reitero, esto ya había pasado, pero vuelve y lo dice de una manera más contundente: usted no tiene el poder de imponer esas tarifas, el Congreso es el único que lo puede hacer. Entonces hay un temor de que todos esos potenciales ingresos, y miren ahí cómo se une el temor del déficit y el temor de que los gobiernos tengan, digamos, la capacidad de sostener la economía como va. Es más, lo que ocurre en Inglaterra la tarde de ayer no es para nada, yo diría, no es para nada, no es mínimo, porque lo que dicen los periódicos en Inglaterra, The Guardian, Financial Times y los otros, lo que dicen estos periódicos es que el Banco Central de Inglaterra, que ha venido bajando sus tasas de interés, le tocaría parar de bajar, y algunos analistas dicen: oiga, de pronto les toca volver a subir. Y fíjense de ese riesgo de ese comentario, lo que genera es que una economía de Estados Unidos que parecía ser la líder, que en menos de 2 semanas debería empezar a bajar sus tasas de interés, pues el mercado dice: no señor, pues parece que no va a haber esa opción, y salen a vender todos los bonos. Entonces, sí, el detonante desde mi punto de vista, yo sé que hay muchas teorías frente a lo que está ocurriendo hoy, pero el detonante para mí, sin temor a equivocarme, es la situación fiscal de Inglaterra, que dispara a los diferentes inversionistas a tomar decisiones, y como lo están viendo, tal vez es el titular más importante de hoy, como el dólar se dispara. El dólar se ha valorizado este año 30%. Y yo creo que aquí es, aunque no estamos viendo ya el escenario de ventas masivas y que el mercado se vuelva, eso no lo estamos viendo aún, y que el mercado vaya a corregir 30%, etcétera, no lo estamos viendo. Pero ¿cuál es el problema? Yo diría al que le debemos prestar atención en este momento. Si ustedes recuerdan las situaciones de los últimos 5 años, todas las situaciones que han desencadenado desvalorización de activos han estado directamente ligadas con el desempeño de la inflación. Desde el momento cero en que Rusia decidió invadir a Ucrania hace ya más de 4 años. Incluso antes del COVID, y lo que ocurría siempre era que los inversionistas se volcaban a comprar, era el momento, era como el paso inicial, era el activo refugio por naturaleza. Eso ha ocurrido en varias oportunidades después del COVID, cuando Rusia invadió Ucrania, cuando las tasas de interés empezaron a subir, cuando la inflación, empezó a subir, el oro también se disparó. Y este año, aunque el oro, pues ustedes ven, la tendencia del oro ha sido clara, digamos, había respetado como esa zona o ese rango cercano a los $3.400 la onza. Entonces, en este punto, tal vez a lo que yo le prestaría atención está el detonante, que es el tema fiscal en Inglaterra. Eso está impactando a otros bonos de países líderes, países desarrollados, pero lo que hay detrás es renueva o podría reingresar el temor inflacionario. Cuando usted dice que un banco
que cambia su política, que empezaron a cambiar su política monetaria desde este año, oiga, me toca frenar porque parece que la inflación se va a volver a desbordar. Ese es el punto, esa es la señal de alerta a la que le debemos prestar atención. De julio para acá, pues, cuando ustedes ven, digamos, lo que ha ocurrido en el mercado, de julio para acá el mercado ha estado muy plano, ¿no? Por todas estas noticias, de hecho, ¿no? Por las noticias, miren ustedes, de más o menos mediados de julio hacia acá, ha pasado eso, ¿no? Diferentes noticias, ya las que mencioné, que Ucrania, Rusia, Israel, etcétera, y eso no le ha permitido, digamos, tener, independientemente de los buenos resultados corporativos, no le ha podido como encontrar una tendencia clara al mercado. Esta situación ya nos había ocurrido en la crisis de las tasas de interés, mucho más atrás. Por acá me remonto al año 2022, cuando teníamos esa serie de noticias en donde el mercado, aunque tuviera como un panorama un poco claro, salía una noticia ya fuera geopolítica o una noticia macroeconómica y no permitía que el mercado, digamos, tuviera una tendencia o por lo menos hubiera una recuperación. Entonces ese mismo escenario tal vez es el que estamos viviendo hoy, y vuelvo y reitero, ese detonante, pues claro que debemos prestarle atención. Hay algunas acciones que se golpean, miren ustedes que acá hay un gap claro, ¿no? Técnicamente lo que se ve es que sí se muestra, esto lo habíamos visto desde la semana anterior, ¿no? Como esa pérdida de fuerza de los compradores, es normal. Y ahora creo yo que a lo que le debemos prestar mayor atención es al indicador VIX, que nos puede ayudar a determinar si el mercado va a estallar, porque, como les mencioné, existen tantas razones y va a estallar, digo yo, arriba de los 25, que es la zona, pienso, que es peligroso, y es cuando todos estos factores, la incertidumbre sobre las tarifas, ¿se van a aplicar o no se van a aplicar? ¿La Corte tiene la razón o no? Trump ya dijo que la estará apelando. Entonces ahí vamos a tener un momento de discusión. No se sabe si va a entrar dinero o no va a entrar dinero, si el Congreso de pronto tiene que hacer algo. Entonces fíjense que de aquí a fin de año, lo que dice Goldman Sachs es que por esa incertidumbre de tarifas, que es el reporte que sacó esta madrugada, por esa incertidumbre de tarifas, pues muy seguramente el oro va a llegar a los 3.600 dólares. Los temores fiscales de Inglaterra impactan o contagian los precios de los bonos en los otros países del mundo, muy pendientes a una ruptura potencial en los bonos del Tesoro americano de 30 años de 5%. Es tendencia entre ese 5%. O sea, todo el mundo está pendiente de que lo rompa. ¿Y qué va a pasar después de que lo rompa? ¿Una venta masiva de bonos a nivel global? No lo sabemos. El detonante, pues el tema fiscal. Y por el otro lado, la situación volátil que está ocurriendo de manera geopolítica. Rusia-Ucrania, sí o no, Ucrania no quiere, pues la reunión del 18 de agosto parece que fue un desastre, pues básicamente no acordaron nada. Trump dice que hoy a las 2 de la tarde va a hacer un anuncio espectacular, hoy 2 de la tarde hora del este, pues hay que estar pendientes porque algo que hemos encontrado, y es que cuando él hace un anuncio desde la oficina oval, siempre hace anuncios que mueven muchísimo el mercado, o sea, son anuncios trascendentales. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay que estar pendiente de eso. Y fíjense ustedes cómo está de volátil la situación de Israel atacando pues toda la zona de la franja de Gaza. Entonces, muchos factores muy volátiles, el detonante, vuelvo y reitero, la situación fiscal en Inglaterra y pues lo que estamos viendo, ¿no? La consecuencia, incremento en precio de los metales, aunque no es una venta supermasiva, pero puede ser el primer, y esto es lo que les quiero llamar la atención. Hemos salido a vender todo el portafolio, no estamos ya en pánico, simplemente nos estamos preparando para una posible situación difícil, y la razón, pues tenemos muchos factores, es así de claro. Hoy Trump a las 2 de la tarde puede cambiar todo el panorama.
La gran ventaja, reitero, gran parte de estos factores pues ya venían, ¿no? No es que hubieran puesto una bomba esta mañana en Manhattan, cosas de ese estilo, no, ya venían los factores, pero parece que la situación de Inglaterra pues obviamente es preocupante, es un déficit muy alto y efectivamente va a ser inflacionario, eso va a contagiar al resto de la zona euro y por supuesto, pues lo estamos viendo, ¿no? Ventas de bonos en Estados Unidos también. Entonces, me parece muy bueno que precisamente hoy nos hubiéramos dado la oportunidad de reunirnos, porque espero entregarles un panorama más claro de lo que está ocurriendo. O sea, tenemos el diagnóstico, pienso yo, correcto. Yo he visto como mucha, y pasa generalmente, ¿no? Cuando ustedes miran y lo pueden analizar, miren los periódicos de diferentes fuentes hoy. Cada uno le atribuye la caída a una razón diferente. Entonces es como cuando las personas realmente no saben lo que está ocurriendo y pienso yo que eso nos da una leve ventaja. ¿Qué les puedo decir del portafolio el mes pasado? Ay, no, perdón. Antes de pasar a el portafolio el mes pasado, pues miren, en los inversionistas de largo plazo, este es el indicador Fear and Greed. Perdón, me voy a adelantar mucho. Pero el indicador Fear and Greed pues no muestra todavía nada de lo que les estoy diciendo, ¿no? Incluso pareciera que está todo calmado con todo y que el mercado está cayendo pues un 1%, más del 1%. Esta semana hay entregas de resultados, pero tal vez en momentos de incertidumbre pues el mercado no les va a prestar mucha atención, pero por supuesto hay que destacar Broadcom, súper importantes resultados tecnológicos. Esta mañana Palantir y Nvidia estaban cayendo muchísimo. Desafortunadamente tuvimos que salir de esas dos posiciones, obviamente también tratando de blindarnos un poco de una potencial ruptura del VIX arriba de 20, que eso ya va a empezar a llamar más alertas, pero no estamos, digamos, todavía preocupados, simplemente nos queremos como defender de una potencial corrección más grande. En los escenarios, pues miren ustedes, fue muy rápido esa corrección de 6.500 500 a 6.300, muy fuerte. Y pues hay espacio, ¿no? Aquí simplemente les quiero decir que el mercado va a estar muy pendiente esta semana de datos de empleo en Estados Unidos el día viernes, datos de inflación la próxima semana, decisión de la Reserva Federal a mediados del mes. O sea, sí hay muchos datos. Pero creo yo que en este momento va a ser más como la lectura de los bonos del tesoro van a romper el 5%, qué va a pasar de esa ruptura, qué va a pasar después de esa ruptura, cómo van a empezar a unificar criterios de por qué se está presentando esta corrección tan rápida, y eso obviamente es importante que el mercado, digamos, lo dijera rápido, ¿no? Tal vez la conclusión a la que yo llegué pues fue muy rápida, y creo que lo tengo bien diagnosticado, pero pues también es muy probable que me equivoque y sea otra la razón. Y recuerden, 2 de la tarde el anuncio de Trump, que no sabemos de qué hablar, realmente no sabemos si va a hablar de Venezuela, o sea, puede hablar de cualquier cosa, ya lo conocemos. El portafolio el mes pasado recuperó parte de las pérdidas que trae el año, estamos levemente negativos, 0.49, no recuperó mucho, pero algo. Y estamos aquí, fíjense ustedes, en un escenario totalmente plano, donde sí, pues es definitivo lo que pase con Trump ahora y cómo el mercado va a digerir, si es cierto o no. Yo creo que el temor de algunos es ese, si de alguna manera empieza el mercado a decir que sería pésimo, sería un desastre, ojalá no pase. Si de alguna manera se empieza a impulsar esta teoría de que el Banco de Inglaterra le va a tocar frenar, o sea, cambiar o modificar la política monetaria, no descarten que esta misma semana vamos a empezar a escuchar lo mismo hacia la Reserva Federal, y eso sí sería un desastre, porque contamos con que la Reserva baje las tasas este mes. Jerome Powell estaba entregó un mensaje muy claro, muy conciso, y creo que el mercado lo leyó hacia ese escenario. Entonces, que los analistas empiecen a cambiar la perspectiva de la Reserva Federal sí sería un desastre, les digo, fuerte
para el mercado. Ojalá eso no ocurra. Les agradezco a todos los que están asistiendo. Hoy veo que todos están muy pendientes. Si ustedes tienen alguna consulta particular, principalmente, ustedes saben que yo estoy muy pendiente en los momentos más difíciles, entonces por favor les pido que si tienen una pregunta particular, individual, no duden en llamarme. Voy a estar súper disponible para aclarar todas sus dudas frente a lo que estamos haciendo, frente a cómo vemos estos activos, y pues esperemos que esto no desencadene en un escenario feo, ¿no? Y pues ánimo, estamos, este año yo sé que no ha sido fácil, pero aquí seguimos. Entonces muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.